buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí, agradeciéndote pues por esta grandiosa invitación que me estás haciendo. Gracias. Ya habíamos platicado que íbamos a hacer este podcast contigo y Ay, pues no. prácticamente mi hermana me dice, no, tienes que entrevistarla, tienes que entrevistarla. Le digo, pues no es como una entrevista, es prácticamente como una charla. Ok. Cuéntanos, quién eres, quién es realmente Angélica. Wow, pues me presento, ¿verdad? Mi nombre es Angélica Alfaro. Alfaro viene de mi esposo, así que le vamos a hacer famoso el apellido a mi esposo Alfaro, ¿verdad? Mi apellido de soltera es Reyes por Ok, parte de mi papá, pero pues aquí somos Alfaro. Yo donde quiera, desde que me casé, soy Alfaro. qué Mi nombre bueno. es Angélica Alfaro y pues soy nacida originaria de Michoacán y pues prácticamente criada aquí en Estados Unidos desde muy pequeña. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde vienes prácticamente? ¿Qué parte de México? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito sobre eso. Wow, qué preguntas tan difíciles me están haciendo. A mi infancia, wow, es muy bonito recorrer ahora sí que digamos, Miguel, pues el Chey, ¿verdad? Recordar un poquito para atrás, que no son tantos años, no estoy tan viejita tampoco aclarando, ¿eh? Sí, Mi infancia vinimos de una familia muy humilde y ok. hasta el día de hoy somos familia muy humilde. Acuérdense que la humildad hace la grandeza. Sí, exacto. Somos una familia muy humilde, pero muy trabajadores. Vinimos de una familia prácticamente pues que fuimos 6 hijos y mi papá y mi mamá tuvimos pues gracias a Dios pues nos enseñaron a trabajar. Sí. Vinimos pues soy una personita que ha trabajado desde los 7 años de edad, Wow. con las vacas, ordeñando el campo. Prácticamente una vida de rancho, Sí, una digamos. vida de Una vida de rancho. rancho. Y a los 9 años yo terminé la primaria y ya de ahí yo empecé a trabajar con mi papá Lupe, con mi abuelo, Ok. en la tienda, el negocio. Él es a Guadalupe Arevalo. Para mí es un honor, pues, decir su nombre porque gracias a Dios, pues, él me dejó la mejor herencia que puede haber, que viene siendo, pues, saber de los negocios, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Cómo entender con las personas, cómo hablar, cómo superarte. De verdad que es una bendición donde quiera que esté mi abuelo. Qué bueno. ¿Cuál fue realmente tu primer trabajo? Como dices que vienes de rancho, ¿cuál fue tu primer trabajo que dijiste, empecé a ganar mis centavitos, digamos? No sé, ¿tu abuelo te pagaba allá en la tienda? Sí, mi primer trabajo, wow. Mi primer trabajo fue mi primer trabajo, yo era una niña de 9 años, tenía 9 años y mi primer trabajo fue lavar el menudo de las vacas, Ah, ok. en una carnicería. La carnicería es de Juventino Suárez, mi compadre ahora, ahorita actual, y mi comadre María Guadalupe. Yo era una niña de 9 años y fue mi primer trabajo lavando menudo. En ese entonces, que no hace muchos años, en ese entonces ah, me pagaban 10 pesos, 10 pesos era lo que me pagaban por lavar el menudo, más aparte ese mismo día nos daban 1 kilo de tripas, Ok. me daban 1 kilo de tripas y otro día me decían que le dijera a mi mamá que fuera por un cocido, un bistec, Sí. entonces o sea que me iba muy bien. Ese fue mi primer trabajo a los 9 añitos, yo teniendo dinero ya en mi bolsa, propio dinero mío. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes alguna experiencia que te haya marcado con tu familia, con tu abuelo? Algo así de cierta manera que nos puedas platicar un poquito. Pues con mi abuelo tengo muchas. Para mí, mi abuelo fue como si fuera, no mi padre, ¿verdad? No mi padre, Exacto. porque pues mi padre es mi padre de sangre, de mi padre, pero mi abuelo fue algo que para mí fue, pues yo creo que era la consentida de la casa, así como me consentía, me chiqueaba, me daba lo que yo le pedía, nunca me negaba nada, Sí. y siempre me defendía,
pero también me llamaba mucho la atención. Sí, me imagino que hubo regaños y todo esto. Sí, y para mí, pues, él era un amor. Para mí era un amor, él aprendí mucho de él, lo quería mucho, yo también lo consentía mucho, y pues es algo que siempre me va a dejar marcado toda mi vida, la enseñanza de mi abuelo, lo que él me decía, él siempre me decía, sé que el día que crezcas no me voy a preocupar por ti. Y le decía yo porque, decía porque eres una niña muy trabajadora. Okay. Sé que en cualquier momento, si tú te vas un día de aquí, siempre vas a tener que comer en tus manos, sea frijoles o tortillas, pero va a haber algo que comer por el motivo de que a pesar de la edad que tienes, no te quedas como sentada, ¿qué va a pasar? Okay. Entonces, yo creo que es muy bonito las experiencias de todo lo que vivíamos allí, porque mi abuelo tenía una tienda, ¿verdad? Tenía una tienda y pues ahí no se quedaba el bolillo frío, porque yo ya después de las 8 de la mañana el bolillo no se vende, porque sí, exacto, pues el bolillo es para la gente que va al campo. Exacto, correcto. Entonces, no sé si conoces, Miguel, los chundes de México que tienen para ponerse en la cabeza, que se los pone uno en la cabeza y sale uno a vender. Oh, ya, sí. Okay. El típico canasto. El típico canasto, correcto. Sí. Entonces, yo lo agarraba y me lo ponía y me iba a lo que era una cuadra, hasta fiado, pero yo regresaba con el chunde en la mano. Gracias a Dios, desde los 9 años, pues, siempre me ha gustado trabajar. Trabajo desde los 7, y parándonos desde las 4 de la mañana a 5 de la mañana. Esa es mi rutina desde entonces. Hasta hoy en día Hasta hoy en día sigue siendo igual, pero me gusta. Me imagino que tienes la energía igual, sí, tal cual. Sí. Te siento esa vibra. Sí, tal cual. Ay, ojalá que mi mamá no esté aquí nunca porque mi mamá me descubre. Sí, fíjate que, pues, de los 3 hijos que le quedaron a mis padres, tengo un hermano mayor, yo soy la de medio, y mi hermano mayor se llama Gaspar Reyes, okay, y mi segundo hermano se llama Rogelio Reyes. Pero prácticamente, pues, soy la más imperativa, la más imperativa de la casa, desde que era pequeña, y pues hasta la fecha. No puedo mentir porque yo sé que mi mamá va a decir mentirosa, di la verdad. Entonces hay que hablar con la verdad, sí, simplemente. ¿Verdad? Sí, Angélica, ¿sufriste a lo mejor de carencia en cierto momento? ¿O cómo fue prácticamente tu niñez? ¿Hubo económicamente de carencias? Gracias a Dios, no. Somos una familia, como te digo, muy humilde, pero muy trabajadores. La casa de mis padres, mi padre vino en el 80 y... Ay, no recuerdo, cuando dieron la amnistía. En el 86. 86, algo así. Mi padre fue el último año que estuvo aquí. Él no le gustó Estados Unidos. Mi padre regresó para México. Él dijo que jamás regresaría. Mi papá era un hombre, mis respetos, ya no está con nosotros, pero era un hombre muy fuerte, igual que su hija, ¿verdad? Uh-huh. Para trabajar, él trabajaba desde muy temprano. Él nos enseñó a trabajar, él era maestro, que le llaman en México, sí. Albañilería, ¿verdad? Esto es como aquí la construcción. Correcto. Entonces, gracias a Dios, él todo el tiempo, mi papá trabajó por contrato, nunca trabajó por horas ni por día. Él era por contrato porque era muy bueno para trabajar. Okay. Después, él trabajaba en las mañanas lo que venía haciendo, lo que tenía que hacer, y en la tarde, después de que llegaba a la casa, comía y otra vez volvía a trabajar. Entonces, prácticamente en la casa nunca nos faltó un pedazo de carne, bendito Dios. Qué bueno. Porque siempre hubo carne, porque mi papá era un carnívoro. Teníamos vacas, entonces de las vacas pues había leche. Mi mamá hacía queso, crema, yogur, usaba búlgaros. Qué bueno. Sí, los conozco. Entonces todo eso había que comer. Ya después de la edad de 9 años, pues yo siempre traía dinero en la bolsa, porque después de ahí fue cuando yo me fui con mi papá Lupe a la tienda, y pues yo tenía siempre dinero en mi bolsa. En la tienda pues había de todo que comer. Cuando uno no tiene una tienda y quiere, todo se te antoja. Todo se antoja, pero ya cuando estás dentro de ahí, ya no nada se te antoja. Entonces, gracias a Dios, no carecí, bendito Dios, de nada. No recuerdo que me haya hecho falta nada, porque pues yo muy chiquita empecé a trabajar y traía mi propio dinero
en mi bolsa hasta, yo les decía, hasta para un pepino con chile, pero traigo dinero. Sí, qué bueno. ¿Tienes curtado escuela primaria, todo? Tengo lo que viene siendo, wow. Tengo lo que viene siendo, yo no tuve kinder, ¿verdad? Y esto les va a servir a muchas personas que a lo mejor piensan que uno, porque estás a lo mejor en la posición que estás, has tenido escuela. Yo pienso que a veces no es tanto, porque yo creo que tus padres te pueden mandar a la escuela mejor que haya. Exacto. Y si tú no eres una persona que le va a poner ese empeño, esa disciplina, pienso que no lo vas a lograr. No Entonces yo no tuve kinder, yo entré a los 5 añitos, iba a cumplir 5 añitos, cuando yo entré a primer grado de primaria. Y nada más cursé hasta 6º grado. A los 9, tenía yo 10 años, yo empecé a estudiar, creo era 9, 10, no recuerdo. Empecé a estudiar los primeros auxilios, después de ahí empecé a agarrar curso para enfermería, era la más chiquita. Nadie me hacía caso en la clínica porque pues era la más pequeñita. Me encantaba todo, superación desde entonces. Sí. De allí prácticamente pues, wow, pues ya no sé ni qué decirte, Miguel, porque hay mucho. No, sin problema, tú cuéntanos. Bueno, ¿cómo fue de que empezaste a emigrar para acá o cómo hubo ese lapso de cierta manera? No me descubras. Sin problema. Sí, mira, fue algo... Ay, es que aquí me van a descubrir lo mentiroso. Igual como muchas de las gente que es migrante, de cierta manera, ¿te tocó cruzar la frontera? ¿Sí? Como mucha gente. Como mucha gente, cuando yo decidí venirme a este país, yo era una muchachita de 16 años. Okay. Tenía 16 años cuando yo decidí venirme y fue a base de mentiras. En realidad, porque tengo que hablar la verdad, mi mamá me va a jalar los oídos. Mi hermano Gaspar estaba ya aquí en el estado de Arizona. Okay. Entonces, yo a mi hermano le decía que mi papá me decía que él quería que yo me viniera para acá, que era mentira, mi hermano nunca me decía. Sí, exacto. Y yo a mi hermano le decía que mi papá quería que yo me viniera con él. Pero tú ya traías la espinita. Sí, yo siempre quería venirme, yo le decía a mi abuelito, a Papá Lupe, yo aquí trabajo pues yo me levanto y les ayudo a ordeñar en mi casa, y después de ahí entraba yo con mi abuelito a las 7 de la mañana, y a veces me iba y me recogía a mi casa como 9 de la noche, entonces yo contaba las horas, ¿verdad? Sí, sí. Y yo decía, si dicen que en el norte, si dicen que en el norte pagan por hora, ¿cuánto dinero voy a hacer yo? ¿Verdad? Sí, exacto. Entonces a mi abuelito le daba risa y decía, hija, el norte nos hizo para la mujer. Entonces le decía yo, pero quiero irme. Y así empezó, de la manera de que yo empecé pues con eso de que mi hermano que me pedía, que mi papá me decía que me viniera, y no era mentira. Al fin decidí, mi papá era un hombre muy duro, gracias a Dios, eso nos ayudó mucho, y estoy muy orgullosa de ser su hija. Qué bueno. De que sí ocupamos una persona dura para ser unos hijos, no digo que perfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, pero yo creo que no nos curviamos tanto. Exacto, pero simplemente a veces sirve mucho lo que es el consejo de una persona mayor en ese aspecto, porque volvemos a lo mismo. A lo mejor uno de chiquillo, de que cuando estaba pequeño, dice, ay, mi abuelo qué, o mi papá qué va a andar sabiendo. Lo típico a lo mejor de un adolescente en aquellos entonces, pero de cierta manera creo que también está el respeto, porque tú sabes que hoy en día no hay nada de respeto hacia los padres, y más aquí. Sí, tú lo sabes, creo, me imagino. Es verdad, y ya cuando pues decidí venirme, como te digo, tenía 16 años, simplemente tenía 16 años, viajamos de mi pueblo es un pueblito chiquito, se llama Copándaro, municipio de Villa Jiménez, del estado de Michoacán. Y de ahí salimos con unas personas, unos compadres míos, de allí a Nogales. Fue algo, yo venía emocionada, nunca tuve miedo, gracias a Dios, hasta el día de hoy, no tengo miedo, no me da miedo, ¿verdad? Y no es tan bueno no tener miedo, porque a veces cuando no tienes miedo pueden pasarte muchas cosas. Sí, entonces yo siempre quería venir a conocer el dichoso norte, pero nunca me dijeron que aquí teníamos que trabajar más, teníamos que pagar biles y todo eso, ¿verdad? Sí. Y sí cruzamos ilegalmente, gracias a Dios en ese tiempo,
pues era más fácil, era Sí, más exacto. fácil cruzar, no era tan difícil como ahorita. Y gracias a Dios pues llegamos con bien, no nos pasó con nada. Y todos los que veníamos, pues bendito Dios, ojalá que todos estén pues todavía bien. Y pues a mí lo que me dolía más eran unos niños que venían, eran Sí. niños cruzando con nosotros. Y gracias a Dios, pues Dios me dio la oportunidad pues de pisar primero el estado de Arizona. Ahí estuve yo viviendo alrededor de 7 meses y después ya fue cuando me vine para California. ¿Te quedó alguna experiencia a la hora de cruzar? Ah, pues será que, Miguel, me gusta la adrenalina. Sí. Sí, me gusta mucho la adrenalina, tengo que ser honesta porque si no me jalan los oídos. Ajá. Me gusta demasiado la adrenalina. Me gusta, o sea, como sentir como, o sea, algo rico. Exacto. Ajá. Y no, fíjate que no, porque caminamos alrededor, yo creo que como de unas 2 horas y media, 3, no fue mucho. Ok. No fue mucho y pues estaba bien fácil en ese tiempo, pero no, me gustaría, yo decía ahora que pasó lo del COVID, que estuve en México, que decían que iban a cerrar todo, le decía, pues me tendré que cruzar otra vez, pero yo no me quedo en México. So, cuando cruzas, dices que Arizona, Sí, ahí empezaste a trabajar. ahí empecé a trabajar. ¿Qué fue tu trabajo ahí? ¡Wow! ¡Qué bonitos recuerdos! Y me siento muy orgullosa de contar de dónde vengo. Qué bueno. Mi primer trabajo ahí fue trabajar en un recycling de basura. Ah, ok. Recuerdo que fue mi primer lugar donde fuimos a pedir trabajo. Ahí trabajaba la compañía de recycling, le limpiaba el periódico a la compañía donde trabajaba mi hermano. Ujú. Entonces ya mi hermano me dijo, ve, pon una aplicación ahí, a lo mejor necesitan trabajadores. Así como todo, fui y metí la aplicación, gracias a Dios, me dieron empleo. Yo tenía trabajando, eso sí me acuerdo bien, tenía trabajando como 4 días, eran Sí. como 4, pero no era quinto día, yo eran como 4 días, recuerdo. Y miro que pusieron un anuncio en la pared que se decía, se ocupa trabajadores para el turno de la tarde, yo era del turno de la De la mañana. mañana. Entonces voy y le digo al supervisor, le dije, ¿puedo trabajar en el turno de la tarde? Y dice, ¿te vas a cambiar? Le dije, no, ¿Quieres quiero los los dos dos turnos. Wow. Y él me dijo, y volteó y me miró y dice, ¿cuántos años tienes? Y le dije, 18. Y dice, ¿y vas a trabajar los 2 turnos? Le dije, sí. Y se agarró la cabeza y se rascó y dijo, yo creo que no vas a poder porque está pesado. Le dije, bueno, si me da la oportunidad, yo puedo trabajar los 2 turnos. Y como que no me hizo caso, entonces fui a la oficina y le digo a la secretaria, ¿para cuándo necesita el personal que miro en un papel pegado? Y dice, para ahorita. Y ya le dije, ¿puedo quedarme a trabajar? Todavía, bueno, en el estado de Arizona, perdón, yo creo que todavía pues no era tan, como que no puedes trabajar tanto, Sí, ¿verdad? exacto, En ese sí. tiempo. Entonces, ya allí me quedé a trabajar los 2 turnos. En ese transcurso de los 2 turnos, yo duré trabajando, fueron como 7 meses, por el tiempo que duré en Arizona. Yo trabajaba lo que era, pues los dos, y yo no tenía raite. Nadie me llevaba al trabajo. Yo tenía que caminar de donde yo vivía a donde yo estaba, la planta del trabajo, y después cuando yo salía, a veces salíamos en la madrugada, yo igual agarraba pues el camino, ¿verdad? Para regresar a casa, Exacto. así. Y le agradezco mucho a una señora, María, no recuerdo el apellido, su nombre era María, ella era de Los Reyes. Son recuerdos muy bonitos que jamás se te olvida cuando alguien Qué te tiende bueno. la mano. Ella, no te voy a decir que diario, pero de vez en cuando se acercaba en su carro y me decía, Angélica, súbete, no te voy a llevar hasta tu casa, pero te voy a dejar cerca. Sí. También a un señor creo era de Sinaloa, un señor ya grande de edad, don Ricardo, también me hizo muchas veces el favor de darme un raite, pero no hasta mi casa, sino cerca, porque ellos iban para otro lado. Sí. Y decían que les daba, que yo sentía que ellos como eran si yo fuera su hija, porque me miraban muy chiquita. Sí, exacto. Entonces de ahí duré trabajando 7 meses, gracias a Dios en 7 meses, pues todo lo que agarraba de dinero lo mandaba para México, Qué para bueno. mis papás, para que construyeran, pues yo decía que una casa, Una ¿verdad? casita. Que yo decía, háganme mi casa arriba de la casa de mis papás. Ajá. De ahí, gracias a Dios, con lo único que yo me quedaba en bolsa, era para comprarme una hamburguesa,
del Burger King Ajá. y pagar pues lo que teníamos que pagar donde vivíamos, era Que todo con lo que me renta. quedaba. Ujú. Pero ahí fue mi primer trabajo y eran 2 trabajos, así que sí se puede. Sí se puede, claro. Tu experiencia cuando llegaste a Estados Unidos, que ves como un mundo muy cambiado, diferente a lo que es México, ¿cómo lo tomaste en ese aspecto? Porque pues muchas de las veces ya ves, uno viene del rancho y pues lo típico, vivir entre vacas, lo que sea, tierra, bla, bla, pero es muy buena, digamos, muy buena enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces los papás nos enseñan a todo eso, pero da un cambio drástico de 60 grados. Sí. Cuando llegué aquí, pues todo lo vi diferente, da las casas de uno diferente, Ajá, todo diferente. Yo lo único, no me enfocaba como mirar eso, yo lo que quería era trabajar. sí. O sea, mi opción de venir aquí era de trabajar, ganar un poco de dinero y regresarme, ¿verdad? Porque supuestamente yo nomás venía un año a trabajar y me Sí, iba a lo regresar. típico que Lo típico mucha de gente, todos, ¿verdad? mucha gente Que dice, vinimos y decimos, nada más voy a hacer esto y me sí, regreso. lo típico, voy a Ajá. hacer mi casita y nos vamos. Yo por eso no le he hecho, Miguel, porque todavía no me he podido ir. Pues creo que ya somos dos, porque aquí estamos y realmente seguimos en lo mismo. Vamos a seguir en lo mismo y fíjate que pues son cosas muy bonitas porque no, pues yo decía, no tenía tiempo, o sea, de tanto que yo trabajaba, que eran 2 turnos, pues yo nada más llegaba a la casa que era bañarme, a cocinar, a hacer tortillas de harina y para hacer burritos, era lo que Sí, llevábamos de lonche. Entonces no me daba tiempo como de pensar, ¿verdad? A lo mejor estoy sin mis papás, pero ya para esa edad tenía yo 16 años, no tenía la mentalidad de una niña de 16 años. Ya sí, mi ya mente ya sabías. era mucho más grande. Exacto, ya Sí, sabías cómo, digamos en pocas palabras, ya sabías cómo corría el agua en todos lados. exactamente, Exactamente. correctamente. No es como dices tú ya ahorita, miramos, no todos quisiéramos que nuestros hijos a lo mejor fueran como éramos nosotros, ¿verdad? Correcto. Pero pues ni los dedos de la mano somos iguales, así que pues eso es, Miguel. So, dura 7 meses en Arizona ¿Correcto? y de ahí dices que vuelves para acá, para California. Sí, vine a conocer California porque supuestamente yo ya nada más venía a conocer California y me iba a ir Nuevamente para a México. pasear. Ajá, y me iba a ir para México y pues yo creo que todavía no acabo de conocer, por eso todavía estoy aquí. Sí, de hecho mi papá estaba igual, él decía, me voy a Estados Unidos porque quiero tener un taller de bicicletas. Le digo, pues creo que todavía no se ha puesto ese taller de bicicletas, ya vamos a tener yo creo un taller de autos que vuelen, le digo, porque pues sigue igual, pero sí. Entonces vienes de visita, ¿te Correcto. gusta realmente California? ¿Te quedas? Ay. ¿O conoces a alguien en ese lapso, en ese transcurso? Cuando nosotros cuando agarramos el avión en Arizona, yo me vine, ese día salimos con un primo mío Sí, de lo que viene siendo de Phoenix y llegamos a San José. Cuando nos recogieron de San José y nos dicen, muchachos, están agarrando personal en una bodega de ropa. Entonces nos quedamos yo y mi primo, como, vamos, vamos. Entonces dijo, ¿quieren ir? No llegamos ni al apartamento donde íbamos del aeropuerto, nos fuimos directo a la a compañía a ver, y nos quedamos ese día a trabajar. Ese mismo día nos quedamos a trabajar de igual manera. Vámonos otra vez. Yo trabajaba cuando ya miró el supervisor, la supervisora era una supervisora, su nombre es, María Gallo. María Gallo era la supervisora de ahí de esa compañera de nuestra área. Cuando ella miró la producción que yo le hacía, ella se acercó y me dijo, eres bien trabajadora, ¿quieres quedarte overtime? Le dije, sí. Entonces, gracias a Dios y gracias a ella, yo entraba a las 9 de la mañana, ok. y yo salía a la 1 de la mañana. O sea, eran más de 12 horas las que trabajaba cuando yo llegué otra vez aquí. O sea, era puro trabajar, pero a mí me gustaba. Y si ellos querían producción y yo podía hacerla con Sí. mucho gusto. ¿Cómo vistes bueno, ya nos dijiste cómo vistes el cambio, pero realmente algo te motivaba? Me decías que querías hacer tu casa, pero algo decías, wow, pues aquí la vida es puro trabajo y puro trabajo. ¿Qué estoy haciendo? ¿En algún momento llegaste a pensarlo? No, fíjate que no, ni tiempo he tenido, Miguel. Ni tiempo he tenido de pensar, fíjate eso, porque pues lo que pasa es que todo el tiempo estoy muy ocupada, trabajo mucho, me gusta trabajar, pero no lo he pensado
no tengo tiempo. Sí. Sí, no tengo tiempo, como qué ha pasado, no. Cuando eras pequeña, ¿pensabas qué ibas a hacer de mayor? Mm, No. no, porque cuando yo era pequeña, prácticamente, pues cuando yo era pequeña yo nunca jugué con una muñeca ni nada de eso, porque pues cuando estaba yo de la edad que yo estaba, no había niñas de mi edad, eran puros hombres, eran Ok. puros primos. Entonces prácticamente pues yo me crié Como como un hombre, hombre. ¿verdad? Exacto. Porque pues eran puros niños a golpes, ya le llegaba llorando a mi mamá con las resorteras, con los rifles, con los caballos, o sea, como lo que es un niño. Exacto. Entonces, pues no. Pero te queda marcado como si fuera una muy buena infancia. Sí, Una buena sí, infancia es muy buena infancia. que es de recordar. De recordar, porque es muy bonito, fíjate, es muy bonito recordar todo lo que hacíamos, lo que teníamos para jugar, que era simplemente lodo. Exacto. Cuando llovía, los carrizos de las cañas de las maíz. cañas. Qué bonito, no como ahora No como ahora, que el puras puro tablets, teléfono, iPads y ajá, teléfono. y ni nos hacen caso. Entonces, era muy bonito y tengo muy bonitos recuerdos de todo eso. Eso sí era bonita infancia. Eso sí era bonito, sí. Y ya pues eso estamos hablando yo creo que de 5 a 9, lo que yo disfruté de ahí, de 5 a 9 años, porque ya después de los 9 años ya fue trabajar y trabajar. Ok. Cuando llegas a California, dices que trabajaste, que estabas trabajando y de cierta manera, acabas ese trabajo, conoces a alguien más, o qué fue que empezaste a ser realmente quien eres hoy. ¿En qué aspecto de conocer a alguien más, Miguel? Sí, pues una relación, tu esposo, okay. Estás juntos, no sé. Claro que sí. En el trabajo, conocí a mi esposo. Okay. Conocí a mi esposo ahí en el trabajo donde llegamos el primer día de que llegamos de Arizona. Ahí conocí a mi esposo. Y pues prácticamente va a decir que yo lo robé, pero no, él me robó a mí, aclarando, ¿verdad? Sí. Ahí lo conocí a mi esposo, lo conocí, estuvimos un poco juntos, que en sí me caía bien gordo, No sé si sea normal, pero, ay, yo decía, ay, es bien este señor otra vez. Pero gracias a Dios ahorita tenemos 24 años, vamos a cumplir el 9 de noviembre, 24 años de casados, si Dios nos lo permite. Qué bueno, felicidades. Y gracias. Es muy buena persona, Uh-huh. Es muy buena gente. Me tiene mucha paciencia. Sí. Mucha paciencia. Es muy bueno, es muy bueno. Tiene sus ratos, igual que exacto, todos los matrimonios, ¿verdad? Tenemos nuestros ratos buenos y malos. Pero es muy buen esposo. No tengo, ahora sí como dicen, quejas de mí, pobrecito, antes que me aguanta. Tengo entendido, Angélica, que eres maestra de cosmetología. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Cómo para toda aquella gente que pues igual va llegando primera vez aquí a este canal, lo que es el podcast, cuéntanos un poquito qué te inspiró a hacer esto, cómo fue que retomaste este curso, como esta licenciatura, no sé, cuéntanos un poquito. Yo todo el tiempo, desde que era niña, le enredaba el pelo a mi mamá, que a veces se me enojaba, ¿verdad? A mi abuelito, a mi papá Lupe, le cortaba, yo le hacía la resura, le cortaba el pelo alrededor de los oídos, lo poco que yo podía. Yo no era estilista. Exacto. Le cortaba sus uñas de las manos, las uñas de los pies. Y me encantaba, nunca me negaba a hacer un servicio de esos. Y no sé, eso fue cuando estábamos en México, siempre me gustaba como arreglarme. Yo todo el tiempo, desde los 14 años, siempre mi abuelito decía, tienes que andar peinadita y arregladita porque estás atrás de un mostrador de una tienda, ¿verdad? Estás exacto, asistiendo a los clientes. Entonces, pues ya de allí... Ay, Miguel. ¿Me permites? Vamos a hacer una pausa. Claro.